angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y así, hermano Jonás, yo quiero que por favor comparta con nosotros su testimonio. Cuéntenos cuántos años tenía cuando aceptó al Señor, pero antes de eso, cuéntenos cómo fue su niñez. Bueno, mi niñez se desarrolló como muchas de las niñeces normales, ¿no? Mi madre era una mujer cristiana, ¿verdad?, que servía al Señor, y desde niño fui criado en una iglesia, ¿verdad? Digo criado porque no faltaba servicio que mi madre no estuviese ahí con nosotros. Siempre buscando el alimento espiritual, el desarrollo de nuestra vida en las cosas de Dios. Pero por otra parte, de verdad, tuve a mi padre, un hombre que pues nunca quería aceptar la palabra, un hombre rudo, un hombre de campo, ¿verdad?, que creía que su ley era la pistola, ¿verdad?, y que la fuerza, él quería la fuerza del dinero, y así me crié en ese ambiente, ¿verdad? De chico aprendí por mi padre a manejar armas muy chico, 10 años, 8 años, yo ya podía manejar armas, digo, de que pudiera sostenerlas, y eso fue parte de mi vida, como en la niñez, ¿no? Mi experiencia me llevó a tratar de ver a papá a mi padre como un héroe, como hoy los muchachos tienen ciertos héroes, ¿no? Que son ficticios. Así era mi padre, para mí era un héroe. Y yo vi a mi papá trabajaba, se había ido a un paseo, a un desfile, y mi papá había ido vestido de charro porque él era ranchero, y para desfilar. Y recuerdo que regresando del desfile llegó en un taxi a mi casa, yo estaba chico, llegó a la casa, bajándose del taxi, pues él traía todo lo que un charro trae, ¿no? Un sombrero grandote, las pistolas, el traje de botones de plata, todo lo recuerdo, traje café, ¿verdad? Y yo recuerdo que bajó mi padre de ahí, y unos muchachos que estaban afuera en la calle se burlaron de él porque pues, bajaba de un carro un charro, ¿no? Se rieron de él. Y mi padre sacó la pistola y yo vi a los 3 muchachos tirados. Cuando mi padre hacía esto. Eso marcó mi vida, porque para mí era un acto heroico. Mi padre siempre me dijo que yo iba a ser igual que él. Cuando veníamos de Texas, cuando venía mi padre de Texas, pasábamos a un rancho que se ubica en la sierra, de ahí del estado de Coahuila, de su padre, que le heredó a él, y allí conviví mucho tiempo con él. Creo que de todos mis hermanos fui el que más me pegué a él. Y te digo, cuando yo vi la acción de mi padre, para mí algo entró a mi corazón, algo entró a mi vida, algo entró dentro de mí. La Biblia habla de herencias malditas, herencias de pecado, herencias de maldad. Y eso fue lo que recibí de mi padre. Te digo, me crié entre estas dos cosas. Más tarde se desarrolló mi vida como cualquier joven. Necesitaba trabajar y entré a trabajar a un trabajo de gobierno, donde por mis habilidades que yo tenía y algunas proezas que hice, me llevaron a ser agente presidencial, un agente a las órdenes del presidente, ¿verdad? Y pues muy joven supe lo que era entrar en política, andar con esta clase de gente. Era
el más joven de todos, porque yo todavía me faltaba un año para mi mayoría de edad en aquel entonces. Y ya entraba yo en ese problema. Un muchacho a esa edad y con un fuero, ¿verdad? De traer un arma en la cintura y tener ciertas cosas eh, para hacer, pues me hicieron un corazón duro. Recuerdo que mi madre siempre me decía que un día me iba a ver llorando, ¿verdad? Porque yo era difícil que llorara. Siempre, siempre que tenía en mi mente lo que mi padre me decía, tú vas a ser igual que yo, eh, tú eres García y vas a ser igual que yo, tú vas a ser un hombre que me imita bien todo. Y pues desgraciadamente mi padre estaba equivocado, pero eso me llevó, te digo, a tener esta clase de, de- de trabajo. Trabajé al lado del presidente como agente presidencial. Me vi en muchos problemas porque donde me llamaban tenía que ir, llámese salubridad, llámese punta de flecha para comitiva de un gobernador, pues ahí estaba yo. Me sentía, tenía la influencia de lo que mi padre me dijo o me decía, de tal manera que yo pensaba que era un Superman, no me iba a pasar nada, ¿verdad? Y yo era un hombre que estaba hecho para enfrentarme a cualquier situación. Y eso me llevó hasta el día en que pues mi madre siempre me hablaba de Dios. Recuerdo que ella siempre, cuando yo me desvelaba, llegaba en la madrugada, siempre llevaba una taza de café en la mesa, una Biblia vieja, igual que mi madre, esperándome siempre para hablarme de Dios. Creo que otra persona se hubiera desanimado, pues mi vida iba de mal en peor, pues ahí donde conocí vicios y, y viví la vida desordenada en todos los sentidos. Mi madre siempre me hablaba de Dios y siempre me decía que ella quería verme con una Biblia predicando la palabra. Y yo la rechazaba, le decía que eso nunca iba a ser. Mi madre vivió mucho, 40 años en Phoenix, y esos 40 años ella se la pasó casi toda su vida pidiendo por mí. En, en tiempo de oración ella siempre pedía por mí. La gente, llegaron a decirle aún personas, ¿verdad? Pastores, llegaron a decirle que ella se estaba acabando, que tenía problemas coronarios acerca de su sentir, su sentimiento hacia mí, pero que me dejara. Que una persona le dijo, de los 12 se perdió uno, Judas, y dijo, pues a lo mejor Jonás nunca va a ser salvo y usted se va a morir de tanta pena, que tanto que ora por él. Pero gracias a Dios que un día, ¿verdad? El Señor vino a mi vida. Un día me sentí en un culto al aire libre y yo llegué por mamá a esa reunión y estaban predicando la palabra al aire, estábamos en un campo abierto y ahí el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón. No tuve un altar donde hincarme, ni una mano que se posara en mi cabeza, ni alguien que me ungiera con aceite, pero sí estaba el poder de Dios y el Espíritu Santo en esa calle. Recuerdo que había muchachos fumando marihuana en, en una pared que daba a un panteón. Había dos agentes de seguridad que yo conocía. Y llegaron en una patrulla dos agentes de seguridad del pueblo. Y recuerdo que cuando el predicador preguntó quién aceptaba a Cristo, uno de ellos, que era el que sacaba las verdades por la buena, tenía las manos lo doble que las mías, y se apellidaba Borrego. Yo recuerdo que ese hombre salió de su carro, del carro patrulla, se quitó el sombrero Stelson que se usa por allá, lo aventó al carro, agarró su pistola y la aventó también al carro, y ante todo el asombro de todos los muchachos que estaban fuera de la luz donde estaba el predicador, allí, ¿verdad?, se hincó en el suelo y aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Eso te hace estar en un campo minado, ¿me entiendes? Te hace que tú sigues de ahí, como que alguien me apuntaba. Y yo salí de allí, me fui porque tuve miedo a que algo me pasara. Y caminando por los traques, en una zona de mucho peligro, que siempre esa zona, cuando se hacía una invasión allí, se iba con cascos y con escudos y con un grupo táctico de pandillas. Sin embargo, yo pasé por allí sin nada, nomás yo solo, y pensando en que para dónde iría, no sé qué me pasaba. Yo quería
hablar, yo quería decir algo, pero no sabía ni qué quería ni qué me pasaba. Pero ese día llegué a una parte donde nos reuníamos. Una mujer me pidió que quería tomar y dije que una soda. Se rió, ¿verdad? Porque pedí la soda. Pero ahí en aquel cubículo donde yo estaba, le miré a los ojos y le dije, ¿te han hablado de Jesús? Y me dijo, ¿de qué Chuy? Le dije, no, de Jesús el que murió en la cruz. Y esa muchacha empezó a llorar. Recuerdo que tenía la bandeja de servicio en la mano y empezó a temblar. Creo que fue mi primer mensaje, mi primera predicación dentro de ese lugar. De ahí Jesucristo cambió mi vida y desde entonces he transitado por la vida en México, Estados Unidos y en otras partes predicando la palabra de Dios. Qué lindo, wow. Y qué hermoso que su madre nunca se dio por vencida, que creyó en la promesa del Señor que nos dice en Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y qué bello es el Señor, porque el Espíritu Santo fue el que lo transformó, lo hizo una nueva criatura, y ahí se dio cuenta hasta usted mismo cómo en usted mismo ya estaba esa necesidad de hablar de Jesús, porque esta es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando Él viene a morar en nuestras vidas, no podemos callar lo que Él ha hecho con nosotros, no podemos callar que Él es el Hijo de Dios. Así es que tú que hoy nos estás escuchando, quizás tienes un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, o quizás alguien, una familia tuya, una tía, por la cual sigues orando y clamando, y lo que ves es que van de peor en peor. Recuerda que las promesas del Señor, Él siempre las cumple. Y Él ha dicho que si tú crees en Él, tú y toda tu casa serán salvos, extendiendo hasta tus familiares como tus tías, tus abuelos, todos. Yo cuando vine a los pies de Cristo tenía 17 años. Fui la oveja negra de toda la familia. En una pandilla estuve a los 13 años yo, pero a los 17 años cuando acepté al Señor, cuando Jesucristo entró a mi corazón, fue cuando yo pude dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y tengo tías, primos, primas. Tengo tanta familia que ahora ha venido a los pies de Cristo, porque no podemos callar. Y hermano Jonás, eso es lo que le sucedió a usted. Ya no pudo callar. Estaba muy dentro de usted, en su alma, en su corazón, flotando el Espíritu Santo, donde dice la palabra de Dios que viene y empieza a llenarnos tanto que el vaso, ¿qué es lo que dice hermano Jonás? El vaso se llena tanto Sí. que sobrecae. Se tira. ¿Verdad? Entonces eso es precioso, porque cuando nosotros aceptamos al Señor, Él viene a morar en nosotros. Y hermano Jonás, yo quiero que continúe con su testimonio después de esta hermosa canción que vamos a poner, que va a